La lluvia caía suavemente sobre la tierra reseca, un contraste extraño para alguien que una vez había sido dueño de miles de acres fértiles, dorados por el sol. Alberto Sandoval, otrora el ganadero más poderoso de la región, ahora era solo un hombre encorvado por el peso de su propia desgracia, caminaba lentamente por las calles de la ciudad, cubierto por un viejo abrigo que apenas lo calentaba. Sus pies descalzos se arrastraban por el suelo fangoso mientras el hambre se apoderaba de su estómago. Vacío. El viento frío le mordió la cara, pero no era peor que el vacío en su pecho. En otros tiempos habría entrado en cualquier restaurante y pedido el mejor plato del menú, sin siquiera mirar los precios. Ahora apenas podía mirar su reflejo en los escaparates. Lo que vio allí ya no era Alberto Sandoval, el hombre que dominaba los mercados y hacía llover el dinero. Lo que vio fue un destrozo humano, alguien que lo había perdido todo: fortuna, familia, dignidad. Su mente insistía en revivir. Aquella fatídica noche, María y Tomás estaban en el auto, rumbo a un retiro religioso. Se rió cuando su esposa lo invitó a acompañarlo. No necesito estas tonterías, había dicho con el mismo desprecio de siempre. Unas horas después, recibió la llamada. El camión fuera de control. El impacto. El fuego. No hubo despedida. Solo el vacío que le dejaron dos vidas que nunca valoró como debió haberlo hecho. En los meses siguientes, Alberto intentó adormecer el dolor de la única forma que conocía: bebiendo. El alcohol se convirtió en su compañero constante. Dejó de ocuparse de sus negocios e ignoró los consejos de los pocos amigos que le quedaban. Las deudas crecieron, los acreedores llamaron a su puerta uno por uno. Sus bienes fueron confiscados. Primero las máquinas, luego la tierra y finalmente la mansión que había construido como símbolo de su grandeza. El imperio se estaba desmoronando y él no hizo nada para detenerlo. Ahora, sin hogar y sin nombre, vagaba por las calles, durmiendo donde podía y comiendo cuando la caridad se lo permitía. Pero nadie sintió pena por un hombre que durante años había menospreciado a los necesitados. Él mismo lo sabía. Su orgullo resistió por un tiempo. Pero en el fondo ya aceptaba que ese era su castigo. Esa noche, mientras caminaba sin rumbo fijo, un callejón estrecho llamó su atención. Estaba oscuro y húmedo, pero al menos ofrecía algo de protección contra el viento cortante. Alberto se acurrucó contra la fría pared tratando de ignorar su hambre y su cansancio. Fue entonces cuando notó la presencia de un hombre sentado a unos metros de distancia. La figura tenía un aspecto tranquilo, casi sereno, a pesar de que la ropa era tan humilde como la suya. Alberto no sabía decir por qué, pero sintió un escalofrío. El extraño parecía no pertenecer allí, como si estuviera allí por un propósito mayor. Sin levantar la voz, simplemente dijo: lo que buscas no es lo que has perdido, sino lo que aún puedes encontrar. Alberto sintió una ira repentina. ¿Cómo se atreve ese extraño a hablar de su vida sin conocerlo? Pero cuando intentó responder, se sintió incapaz. Algo en esa presencia lo desarmó, como si todas las respuestas ya estuvieran dentro de él, esperando ser dichas. El extraño simplemente sonrió, se levantó y desapareció en la oscuridad del callejón. Al día siguiente, sin saber por qué, Alberto fue a una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad. Había pasado toda su vida burlándose de la fe de María y Tomás. Ahora sus pasos lo llevaban al mismo lugar que tanto había despreciado. Allí encontró un grupo de voluntarios que servían sopa a personas sin hogar. Él vaciló. El orgullo gritó. Pero el hambre habló más fuerte. Una anciana lo miró con ternura y le entregó un plato caliente. Él no preguntó nada, él no juzgó, simplemente sirvió. Fue en ese simple gesto que algo dentro de él se rompió. Por primera vez sintió un calor diferente, algo que no provenía de la comida, sino de la bondad que había rechazado durante tanto tiempo. Desde ese día, Alberto comenzó a asistir a la iglesia. Al principio solo para comer y descansar un poco, pero poco a poco comenzó a observar a la gente de allí, a diferencia del mundo que conocía. Nadie le preguntó sobre su pasado. A nadie le importaba lo que tenía o no tenía.
Allí todos eran iguales, todos tenían una historia de dolor, pero también una oportunidad de empezar de nuevo. El sacerdote, un hombre sencillo y de voz suave, notó su presencia constante. Y, un día, le ofreció algo más que un plato de comida, trabajo. «¿Puedes ayudar en la cocina?», dijo. Alberto casi se niega. Él, que una vez empleó a cientos de hombres, ¿se convertiría ahora en un simple ayudante de cocina? Pero algo dentro de él. Tal vez la voz de María, que aún resonaba en su mente, lo hizo aceptar. En los meses siguientes, lavó platos, barrió pisos y ayudó a los necesitados. Cada día era una lección de humildad, un recordatorio de que la grandeza no estaba en cuántas hectáreas de tierra poseías, sino en cuántas vidas podías tocar. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil. La fe, que siempre había despreciado, empezó a tener sentido. No como un dogma, no como algo distante e inalcanzable, sino como un sentimiento genuino de conexión con algo más grande. Comprendió que Dios nunca lo había abandonado, Él era quien había pasado toda su vida dándole la espalda a la gracia divina. Un día, mientras observaba a un grupo de niños riendo en el cementerio, Alberto se dio cuenta de que hacía tiempo que no sonreía. El dolor de la pérdida todavía estaba allí y siempre estaría. Pero ahora, en lugar de una carga insoportable, era un recuerdo el que lo guiaba. Sabía que nunca podría cambiar el pasado, pero podía elegir qué hacer con el tiempo que le quedaba. Aquella humilde iglesia se convirtió en su hogar. Ayudaba en el trabajo, aconsejaba a los más jóvenes, ofrecía apoyo a quienes, como él, habían caído y necesitaban un nuevo comienzo. Descubrió que la verdadera riqueza no se medía por las posesiones materiales, sino por la capacidad de amar y servir. Años después, mirando hacia atrás, Alberto ya no se veía como el hombre que lo perdió todo. Ahora comprendió que, en realidad, había ganado más de lo que jamás hubiera imaginado. Su nombre ya no estaba en los carteles de las granjas, sino en los corazones que se conmovieron con su viaje. La mansión había desaparecido, las tierras habían desaparecido, pero lo que encontró en aquella iglesia, en aquel callejón oscuro donde conoció al extraño, nunca más podría serle arrebatado. Fe, propósito, redención. Al final, Alberto Sandoval descubrió que la verdadera fortuna nunca estuvo en sus manos, sino en su alma, con el paso de los años. Alberto comprendió que su transformación no era solo un cambio de vida, sino de espíritu. Se dio cuenta de que la fe no era un refugio para los débiles, como había creído en el pasado, sino la fuerza de aquellos que comprenden que solo son limitados. La vida le había demostrado, cruel y irrefutablemente, que el dinero y el poder no podían evitar el dolor ni devolverle a sus seres queridos. Sin embargo, fue la fe la que lo sostuvo cuando no le quedaba nada, la que le dio un nuevo propósito cuando pensó que estaba perdido. Comprendió que creer no era un acto de desesperación, sino de entrega, y que solo entregándose a algo más grande que él mismo encontraba la verdadera paz. Ahora, cuando miraba a las personas a las que ayudaba, Alberto veía en sus ojos la misma desesperación que él una vez llevó, pero también veía esperanza. La fe no eliminó sus cicatrices, sino que las transformó en marcas de aprendizaje. Recordatorios de que incluso las caídas más dolorosas pueden conducirnos a un camino mejor. Sabía que sin fe nunca habría podido volver a levantarse. Fue ella quien dio sentido al sufrimiento, quien demostró que el dolor no era el final, sino el comienzo de un nuevo camino. Lo había perdido todo para, al final, ganar lo que realmente importaba. Y entendí, ahora más que nunca, que solo quien confía encuentra la verdadera riqueza que nunca se le puede quitar, la paz que viene de la fe. Alberto comprendió ahora que la fe no era solo un concepto abstracto o un consuelo para los afligidos, sino una fuerza real y transformadora capaz de dar sentido incluso a las mayores tragedias. Vio que la fe no prometía la ausencia de dolor, pero sí garantizaba que nunca estaríamos solos al enfrentarlo. Cada día que pasaba, mientras ayudaba a los necesitados, mientras escuchaba las historias de sufrimiento y superación de quienes se cruzaban en su camino, veía reflejado su propio recorrido.
Reconoció en los ojos de los demás el vacío que una vez lo consumió y comprendió que solo la entrega sincera al amor y a la compasión podía llenarlo. Antes buscaba seguridad en el oro y el poder, pero ahora comprendió que la verdadera fuerza venía de confiar en Dios, de la certeza de que hay un propósito aún en las caídas más dolorosas. Ya no necesitaba controlarlo todo, pues había aprendido que la vida estaba guiada por manos mucho más grandes que las suyas. Y al aceptar eso, encontró una paz que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Un propósito que nunca podía ser destruido. Ahora Alberto vivía no para acumular sino para compartir, no para ser servido sino para servir. Y en esa entrega, en la sencillez de cada gesto de bondad, sintió finalmente que su alma estaba en casa.